vamos a tratar hoy lo que significa la nueva ley orgánica de extradición, expedida hace pocos días, el 7 de agosto del año 2026, en el quinto suplemento del registro oficial que tiene el número 343. Porque se ha comenzado a dar la idea de que cualquier ecuatoriano que esté en el extranjero es fácilmente extraditable, y eso no es cierto. Incluso yo recuerdo, y esto hay que tener presente, la llamada extradición activa es la que va a solicitar el Estado ecuatoriano a un tercer país que va a ser el Estado requerido. Y la extradición pasiva es el proceso que tiene que sustanciarse en Ecuador cuando un país extranjero solicita la extradición de alguien que esté aquí en el Ecuador. Vamos en orden. Yo recuerdo a lo largo de mi ejercicio profesional dos casos interesantes datan siquiera 10 años. En el fondo, la anterior ley preveía el mismo procedimiento que voy a comentar. Además hay que recordar que la Constitución dice en el artículo 11, el numeral 9, la del 2008, que se refiere a los fundamentos, yo diría el principio de un Estado de Derecho, que el más alto deber del Estado consiste en respetar la Constitución y lo que dicen los pactos y tratados internacionales. Y el artículo 75 de la Constitución, que se refiere al derecho a la tutela judicial efectiva, consagra que en ningún caso, como yo siempre decía en clase y sigo diciendo, jamás quedará una persona en indefensión. Y de los derechos y garantías del debido proceso que está en el artículo 76 de la Constitución y artículo 8 del Pacto de San José, para mí, la más importante de todas esas garantías es la que tiene que ver con la inviolabilidad del derecho de defensa. Hay resoluciones, sentencias de la Corte Constitucional que están publicadas en algunos de mis trabajos de derecho procesal, de técnica de litigación, etc. Pues bien, puedo mencionar y decir en esa línea dos casos. Un caso de extradición activa. A una persona con una alerta roja la detienen en un país extranjero, un ecuatoriano, que tenía orden de prisión en Ecuador y tenía entonces la condición de prófugo. Se prendió una alerta roja, lo detuvieron en un país vecino y allí se armó un proceso de extradición que pedía el Ecuador para que se lo entregue el Estado requerido. Pero allí la persona sometida a este proceso de extradición, en ejercicio legítimo de su derecho a la defensa, presentó un habeas corpus. Y el habeas corpus estaba en estudio, pero lo que decían los jueces, que se invocaba por parte del extraditable, que había un acto de persecución política de fondo, y hay que tenerlo muy en cuenta. Y la gran preocupación es cómo se prueba. Pues bueno, se pudo determinar mediante prueba incluso tecnológica de audios y de videos que sí había una persecución política de fondo. Y entonces, ¿qué ocurrió ahí? Que el Estado requerido concedió el habeas corpus, la Corte Suprema de ese país, y finalmente se negó la extradición. Un proceso de extradición activa. Ecuador pidiéndole a un país que le entregue a un ciudadano. Y miren, si recordamos nosotros temas recientes, cuando viene desde Panamá dos personas, el uno Cortázar y otro ciudadano más, que tenían la condición al parecer de prófugo. Entonces Salcedo, ¿qué pasó? Que una vez que fueron vistos, se produjo la detención y se produjo. Hay dos mecanismos. A veces el Estado requerido, siendo un poco engorroso el procedimiento de extradición, decide deportarlo. Prácticamente lo expulsa del país y en Ecuador están privados de la libertad, Salcedo y Cortázar. Eso es en tiempos recientes. En el otro tema que estoy recordando hace unos 10 años, a un ciudadano italiano de nombre Salvatore. Él vivía en Ecuador, tenía su familia aquí. Dos sobrinos de él habían tenido en Italia, por lo menos uno con seguridad,
problemas con la justicia italiana por temas de tráfico internacional de cocaína. Y se armó un falso positivo contra Salvatore, que no era traficante de cocaína. Y se lo puso, ojo, en alerta, como que era la persona que enviaba desde Ecuador cocaína a Italia. Eso era falso. A lo largo del proceso, ese era un proceso de extradición pasiva, yo defendía a Salvatore en la Corte Nacional Suprema para aquella época y se sustanció el procedimiento. Nos opusimos a la extradición e incluso Salvatore, persona de la tercera edad, solicitamos que se le conceda el arresto domiciliario y se negó porque se dijo que la ley de extradición era una ley especial. Fue una torpeza, pero nosotros apelamos de esa negativa y finalmente se le concedió el arresto domiciliario. Y luego, a lo largo del proceso, probamos que era un falso positivo. Y el gobierno de Italia pedía la extradición. Y finalmente fue negada. Y Salvatore sigue viviendo en Ecuador. Incluso llegaron a una perversidad de decir que Salvatore había hablado, comentado que iba a cocinar cocaína. No, cuando hablaban de que iba a cocinar era queso. El queso es blanco. Se llegó a esa barbaridad. Pero un caso real, allí está incluso comentado en algunos de mis libros de práctica penal. Vamos a ver el tema de la nueva ley orgánica de extradición, que introduce reglas que deben interpretarse necesariamente con la Constitución y con los tratados internacionales. Ahora, veamos, yo quiero situar 3 escenarios. El de la persona que tiene la condición de prófuga, porque tiene un proceso penal en Ecuador. Pero el solo hecho que el Estado lo requiera no significa que van a conceder la extradición, porque he mencionado este caso donde con habeas corpus posteriormente se negó el procedimiento de extradición porque se probó que había persecución política. Más allá que el Estado diga, no, yo no lo estoy persiguiendo. Entonces, veamos. Hay un tema aquí importante por el artículo 10 que establece de la nueva ley, la reserva de la solicitud de extradición activa. El artículo 10, ¿qué establece? Que el juez competente, juez penal, solicita al presidente de la Corte Nacional de Justicia la extradición de la persona procesada, prófuga, contra quien exista prisión preventiva o puede ser una sentencia condenatoria firme y dispone expresamente. La solicitud tendrá el carácter de reservada hasta que la persona sea detenida, no simplemente hasta que sea ubicada. Sea detenida en el país que es requerido. La finalidad de la reserva, que ha sido materia de alguna consulta que se me ha hecho, yo digo que es legítima porque responde a una política criminal del Estado ecuatoriano que ¿a dónde camina? A evitar que se frustre la localización y detención con fines de extradición. Tiene una naturaleza instrumental semejante a la reserva de determinadas actuaciones de investigación en Ecuador. Porque si el requerido conoce anticipadamente que se lo quiere extraditar, simplemente se cambia de jurisdicción y por eso estaría frustrado el proceso de extradición. Pero hay un límite aquí importante que destacamos. La reserva no puede transformarse en secreto procesal después de la detención. ¿Por qué? Porque el derecho a la defensa es una garantía inviolable. Desde ese momento, cuando es detenido, el requerido debe conocer la solicitud, sus fundamentos, el delito que se le atribuye, la orden judicial que la sustenta y disponer de oportunidad efectiva para impugnar la extradición y ejercer su derecho legítimo a la defensa. Esto es particularmente claro porque la propia ley define la audiencia oral de extradición para el caso de la extradición pasiva como aquella en que las partes pueden presentar alegatos y pruebas sobre la procedencia o improcedencia de la extradición con asistencia de un defensor. Este es el caso que yo comento de la defensa técnica que yo hice en favor de Salvatore. Yo aquí voy a distinguir reserva para garantizar la eficacia de la captura, sin duda que sí. Secreto frente al requerido una vez que es privado de la libertad, no, porque el derecho a la defensa es una garantía inviolable. 2. Veamos, ese es el primer estatus de la persona que tiene la condición de prófuga, prende una alerta roja internacional,
pero se mantiene la inviolabilidad del derecho a la defensa. Ahora, veamos la situación, cómo cambia cuando se trata del asilo político y del refugio político. Aquí hay una diferencia fundamental. La propia ley introduce una definición de asilo y reconoce que se trata del derecho de buscar y obtener protección de otro Estado frente a determinadas formas de persecución, pero agrega una limitación relevante. El asilo no puede invocarse cuando la persona sea requerida por delitos comunes o actos contrarios a los propósitos y principios del orden internacional. Ya vamos a desarrollar algunas ideas. La ley establece algo decisivo para interpretar todo el sistema. Esa es la interpretación sistemática. Los procedimientos de extradición se rigen primero por la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por Ecuador y después por la propia ley de extradición. O sea, en ese rango de jerarquía constitucional, Constitución, pactos y tratados ratificados por el Ecuador y luego, en una posición yo diría subalterna, la nueva ley orgánica de extradición. O sea, tampoco es cierto que asilado o refugiado nunca podrá ser extraditado porque podría haber situaciones que pueden reverse y ese es otro tema. Veamos el asilo político. Aquí hay que considerar por qué delito se solicita la extradición o sobre todo qué riesgo produciría la entrega. El asilo político. La protección deriva primordialmente de la decisión soberana del Estado asilante, del Estado que le concede el asilo. Hay la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas de 1954, ratificada por el Ecuador y aceptada, dispone que ningún Estado está obligado a entregar o expulsar a personas perseguidas por motivos o delitos políticos. Y más categóricamente, que la extradición no va a proceder cuando, según la calificación del Estado requerido, el Estado que le dio la condición de asilado, se trate de persecución por delitos políticos, delitos comunes cometidos con fines políticos o solicitudes predominantemente políticas. Por tanto, si una persona obtuvo asilo político del Estado mexicano y Ecuador pide precisamente al Estado mexicano la extradición o al Estado argentino, por hecho que ese Estado, que es el Estado asilante, considera persecución política, existe un obstáculo muy fuerte, en principio determinante, para no concederla, porque eso obedece al principio de respeto a la soberanía del Estado que concedió el asilo. Pero si posteriormente esa persona abandona el Estado A y se encuentra en un Estado B, no puede afirmarse automáticamente que la decisión soberana de asilo adoptada por el Estado A, pensemos en el Estado mexicano, obliga al Estado B, al Estado argentino, a rechazar cualquier extradición. Ahí el Estado, ¿qué pasa si el asilo lo concedió México y se encuentra en Argentina? Argentina va a ser el Estado requerido, deberá efectuar su propia valoración, conforme a sus tratados, su derecho interno y las obligaciones internacionales en el ámbito de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. En el tema del refugio, la situación incluso es diferente. Yo diría que es reforzada de alguna manera la protección internacional. El reconocimiento de la condición de refugiado lo puede realizar normalmente un Estado. En determinados contextos interviene también una organización de Naciones Unidas, el ACNUR, que tiene que ver con el tratamiento de los refugiados. Y hay un alto comisionado que maneja esa oficina. Pero la protección jurídica que deriva de la Convención de 1951 no queda reducida exclusivamente al territorio del Estado, que originalmente reconoció esa condición. Por eso yo hablo de una protección reforzada. La clave es el principio previsto en el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece el principio de la no devolución, por el riesgo que puede tener una persona que es perseguida por razones políticas. Según ACNUR,
Este principio impide trasladar forzosamente a una persona directa o indirectamente, haciendo puente con otro Estado, hacia su país de origen o hacia cualquier otro país donde exista riesgo de persecución o daño grave. ACNUR considera además que el principio de no devolución es una norma de derecho internacional consuetudinario, lo que se llama normas de jus cogens del derecho de gentes. Aquí, por tanto, la tesis de no conceder la extradición por el Estado requerido tiene una base muy sólida que la podemos formular, y yo lo hago con una precisión siguiente. El reconocimiento que hace un Estado de una persona como refugiado, es verdad, en principio no produce una inmunidad universal y absoluta frente a toda extradición, pero cualquier otro Estado en cuyo territorio se encuentre el refugiado está obligado a respetar el principio de no devolución y debe realizar una evaluación individual, como yo digo, reforzada, calificada, antes de extraditarlo. ¿Esto qué significa? Que un tercer Estado no debería extraditarlo al país del cual huyó si subsisten las causas de persecución, ni entregarlo a un tercer país cuando exista riesgo real de que desde allí termine siendo enviado al Estado perseguidor. Es lo que suele denominarse como una suerte de envío con la intermediación de un Estado. Aquí también funciona la garantía de no devolución, como llamamos, indirecta o en cadena. Si la persona que pasa se encuentra, por ejemplo, una persona le dieron asilo político de México, y hay casos ya de la historia real donde el Estado mexicano ha negado la extradición cuando le ha reconocido la condición de asilado político, en el caso del ministro de Estado de Ecuador. Porque el Estado asilante tiene ese privilegio, calificó la situación de esa persona como un acto de persecución política y por eso negó la petición de una eventual extradición. Le ponemos esta persona X, está en México. México examina la extradición teniendo en cuenta su propia decisión de haberle concedido asilo. Claro, México va a revisar, México o cualquier otro país, por qué razón le concedió el asilo. Si le concedió el asilo calificando que había motivos políticos, con toda seguridad niega la extradición. Parte del ejercicio del derecho a la soberanía del Estado mexicano también. La protección es particularmente intensa porque aquí coinciden. ¿Y por qué es particularmente intensa? El Estado asilante, México. El Estado requerido, México. Por eso yo digo, hay una protección reforzada. Si la persona X abandona México y aparece, como decíamos en el ejemplo, en Argentina, el asilo concedido por México constituye un antecedente de enorme importancia, pero Argentina deberá decidir jurídicamente la solicitud conforme a sus propias obligaciones internacionales. Ahora veamos el caso de la condición. La persona X tiene el estatus de refugiado porque se determinó que sería perseguido si regresara a Ecuador o si regresa a Ecuador. Si posteriormente aparece en Argentina y Ecuador solicita su extradición, Argentina no puede ignorar prima facie aquella condición ni el riesgo que la originó. Debe examinar el principio de no devolución antes de autorizar cualquier entrega. Y aquí veamos lo que yo llamo una tercera regla, que es decisiva, que es importante. Hay que separar delito político de delito común utilizado como instrumento de persecución política. La Convención Interamericana es especialmente interesante porque no solamente excluye la extradición por delitos formalmente políticos, su forma política, también contempla la solicitud de extradición, ojo, que obedezca a móviles predominantemente políticos. Pongo un ejemplo. Una persona no tiene militancia política formal en un partido, pero esa persona tiene una buena, excelente y antigua relación de amistad personal con una persona que sí es un líder político, con una persona a la que incluso políticamente se lo persigue, se lo cuestiona.
Y esa tercera persona, que no es política, que no está afiliada a ningún partido político, puede ser sometida a un proceso. ¿Por qué? Solamente por su relación personal con el dirigente político, fraguando un falso positivo para tratar de darle legitimidad formal. Entonces, aquí también deberá examinarse, cuando se hace la solicitud de extradición, que, cuidado, la extradición obedezca a móviles predominantemente políticos. Y esto tiene gran importancia porque, claro, el Estado va a decir, no, yo no lo estoy persiguiendo por razones políticas, por delito común. Pero veamos el trasfondo, porque se arman falsos positivos, y eso es una realidad que hay que reconocer. El Estado requerido conserva la obligación de examinar si detrás de la calificación formal de delito común existe o no realmente una persecución predominantemente política. Y aquí aparece el vínculo con algo que hemos venido analizando respecto de las garantías en materia de extradición. En el año 2005, en una publicación mía sobre proceso penal y garantías constitucionales, yo ahí ya me refiero al proceso de extradición de acuerdo con la ley vigente de aquella época, destacando la inviolabilidad del derecho de defensa, aún antes de la Constitución del año 2008, porque es una garantía universal que estaba prevista en la Constitución de 1998. O sea, no es primera vez que yo estoy comentando el tema de la inviolabilidad del derecho a la defensa. El juez del Estado requerido, hay que tenerlo presente, y yo lo vengo sosteniendo y reitero, no puede convertirse en una simple caja de resonancia del Estado requerente o del Estado que requiere. Debe controlar la naturaleza de los hechos, la finalidad de la persecución, las garantías del proceso y el riesgo que afrontaría la persona si es entregada. En síntesis, voy a formular dos conclusiones. La reserva del artículo 10 de la Ley Orgánica de Extradición aprobada hace 7 días, hace una semana, es legítima mientras cumple una finalidad cautelar de localización y de detención, pero debe cesar con la captura para garantizar defensa efectiva, y el asilo y el refugio constituyen obstáculos importantes, yo le agrego importantísimos, frente a la extradición, aunque operan de manera diferente. El asilo está mucho más ligado a la decisión del Estado asilante, quien le concedió el asilo. El refugio proyecta una protección internacional más amplia a través del principio de no devolución, que debe ser respetado también por terceros estados. Me parece interesante incluso plantear lo que debe hacer el presidente de la Corte Nacional de Justicia Ecuatoriana cuando solicita la extradición de una persona que ya tiene reconocido asilo o refugio en el extranjero, porque allí se cruzan la nueva ley de extradición, la Convención de 1951, las convenciones interamericanas de asilo y además el artículo 22.8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este cruce normativo puede producir una conclusión bastante importante sobre los límites de la extradición activa ecuatoriana, la que pide Ecuador. Y yo me atrevo a dejar planteada una importante respuesta. Si una persona conoce que puede ser materia de un proceso de extradición, puede concurrir ante el presidente de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, que es el juez de la extradición, y decirle: señor juez, conozco que se pretende convertirme a mí en sujeto extraditable, pero puede decirle: señor, yo tengo este estatus de ser asilado político, o tengo un estatus de protección internacional mayor, tengo un refugio, señor presidente de Corte, consecuentemente aquí no cabe ningún proceso de extradición. Ya me anticipo en oponerme y usted proceda a negarlo. Sería la manera de actuar en coherencia con el respeto a un Estado constitucional de derechos y de justicia.